Vamos a conversar, vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el agro, una revista de actualidad sobre temas del desarrollo rural, auspiciado por el Colegio Agropecuario y producido por el ingeniero Juan Carlos Corrales y el profesor Keylor Gutiérrez. Vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el agro. Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes. Hoy en su programa Conversando desde el agro, con el auspicio del Colegio Agropecuario de San Carlos y por esta su emisora Radio Santa Clara. Hoy nuevamente nos acompaña el profesor Antonio Gadea, nuestro profesor de los cursos de gestión empresarial, y estaremos tocando un tema muy interesante para toda nuestra región Huetar Norte, el emprendedurismo y la innovación. Bienvenido, don Antonio. Muchas gracias, Juan Carlos. De nuevo agradecido por estar aquí y muy contento, porque realmente creo que este tipo de programas pues son muy informativos para todas las personas que lo oyen y los que tengan posibilidad de verlo vía YouTube también. Así que pues quedo a tu disposición. La semana pasada pues estuvimos hablando mucho sobre las pequeñas, medianas empresas, sobre lo que significa el sector agroindustrial en la región Huetar Norte. Muchas personas consideran que en San Carlos se hace mucho emprendedurismo, o sea, se desarrolla. Expliquémosle a nuestros radioescuchas qué es el emprendedurismo, cómo se empieza a hablar sobre este fenómeno social o sobre este tipo de filosofía, qué es el emprendedurismo y cómo lo podemos identificar. Realmente, si queremos hablar de emprendedurismo, todas las personas tenemos algo de emprendedores. Desde siempre, todas las personas, uno ve que más bien antes nuestros abuelos le decían, cuando una persona era muy hacendosa para hacer muchas cosas, decían, ¿qué persona más empunchada era? Y en ese sentido, eran personas que tenían una idea para hacer algo y hasta que no lo lograban, no se quedaban queditos. Este término de emprendedurismo en Costa Rica comenzó a finales de la década de los 80s, donde venía literatura en inglés y efectivamente fue precisamente en el Instituto Tecnológico donde en los niveles de maestría se comenzó a hablar al respecto. Y es a través de la Escuela de Administración de Empresas del Tecnológico cuando se formalizó un curso de emprendedurismo. El emprendedurismo es algo muy natural que pueden tener todas las personas. Lo que pasa es que las personas tienen que reconocerse como tal. Y para eso pues hay ciertas características, la perseverancia, la constancia, la necesidad, y esto está muy ligado también con lo que es la innovación, porque las personas cuando creen que pueden hacer mejor las cosas, que pueden, como dice uno, sacarle el jugo a otras actividades, es donde comienzan los emprendimientos. Y no solamente vamos a hablar del emprendedurismo a nivel empresarial, sino que hay emprendedurismos que no necesariamente tienen que ver con fines lucrativos. Obviamente, pues las personas emprenden proyectos con el fin de que le generen alguna utilidad. Pero el emprendedurismo también puede ser una innovación social. Y en este sentido hay entidades o hay agrupaciones de fines muy sociales. Una cámara, el Club de Leones, el Ejército de Salvación. Son entidades que pueden emprender actividades que no necesariamente significan lucro. Pero en términos generales, el emprendedurismo está muy ligado a lo que es la empresariedad. Y en este sentido es todo aquello que una persona, mediante una buena idea, la desarrolla. Después de que ya tenga algunos conceptos y de aptitudes propias que tenga la persona, pues entonces también logra mediante el acompañamiento un plan de negocios que va a decantar después en una pequeña empresa. Y eso pues obviamente no solamente le va a deparar a esa persona una mejor calidad de vida, sino que el emprendedurismo trae colateralmente la generación de mejor calidad de vida para todo el grupo de personas que están alrededor de un emprendedor. En la primera revolución industrial yo me imagino que
estaba muy vinculado la ciencia con estos inventos, ¿verdad? Me imagino, aunque no se hablaba en ese momento de emprendimientos, pero lo que hizo Edison, Pasteur, cualquiera de estos científicos que generaron inventos nuevos, nuevos teoremas, nuevos artefactos, incluso electricidad, la bombilla eléctrica. Luego se pasó mucho, y recuerdo sí en ver en literatura los años 80 hablar de un emprendedor como Henry Ford, y entonces más bien se les trataba de loco porque estaban cambiando toda una actividad. El mismo Walt Disney, ¿verdad? Cuando hace su primera película de animados, cosas así. Es muy innato al ser humano la parte del emprendedurismo y esa creatividad. Precisamente eso es la aptitud que tiene una persona y la actitud ante lo que es asumir retos. Esas personas que usted mencionó obviamente fueron emprendedores, y una de las características principales es que ellos no desistieron de su intento de hacer mejor las cosas. Esa es una de las principales características. Y también que un buen emprendedor también se sabe rodear de personas que van a colaborar con él en una empresa. En ese sentido, entonces, el emprendedor, si bien es cierto, puede ser el que tenga la idea, pero tiene que rodearse de personas que él sepa que van a servir de mentores y colaboradores para generar una empresa. Por eso decía inicialmente en esta charla que en este caso a nivel universitario, en el tecnológico a través de la Escuela de Administración de Empresas comenzó un curso formal, y posteriormente ese curso, como las demás carreras consideraron que era importante, fueron pidiéndolo como curso de servicio a la Escuela de Administración de Empresas. Y hoy en día todas las carreras dentro de su malla curricular en el tecnológico y en la mayoría de las universidades públicas y en algunas privadas de este país, el curso de emprendedurismo es algo básico para la formación del muchacho. No porque sea parte integral o bien parte propia de una carrera, sino que puede ser parte importante para el desarrollo empresarial de alguna buena idea que tengan los muchachos. Don Antonio, si incluimos el emprendedurismo dentro de las carreras como una materia más, iríamos a tocar el tema de que un emprendedor se puede hacer, ¿verdad? Como se habla muchas veces en liderazgo, si se nace o se hace, al haber cursos de emprendedurismo se logra fomentar o facilitar que las personas descubran la capacidad emprendedora que tienen. Por supuesto que sí, porque todas las personas tenemos ese potencial emprendedor, pero muchas veces lo que sucede es que no nos la creemos. En ese sentido es como el ejemplo que pongo yo a los estudiantes, que quizá va una persona por un potrero y de pronto hay un ruido, vuelve a ver para atrás y es un toro que lo está persiguiendo. Pega carrera y a los 2 metros o los 5 metros delante de él hay una cerca de tal vez 2 metros o más de alto, de alambre de púa, y cuando se da cuenta está del otro lado de la cerca. Vuelve a ver para atrás y se pregunta, ¿cómo hice yo para brincarme eso? Y entonces él se da cuenta que tiene aptitudes para el salto alto y posiblemente pueda llegar a ser campeón nacional o inclusive, ¿por qué no?, llegar a las Olimpiadas. Un ejemplo parecido es lo que es el potencial emprendedor, solamente que hay técnicas y hay maneras de cómo uno va mediante conceptos desarrollando ese potencial en las personas. Hoy en día, más que el tema propio de lo que es el emprendedurismo, se está hablando de lo que se conoce como un emprendedurismo dinámico. Hay países que nos llevan ventaja en todo esto, porque como les repito, aquí en Costa Rica ese término se comenzó a hablar en los finales de los 80, principios de los 90, pero países como Colombia, México o principalmente Chile son países que nos llevan años de ventaja en este sentido. Y ahí se habla más que todo, como repito, de un emprendedurismo dinámico, que más que ir desarrollando una idea de negocios, es precisamente ya cuando hay ideas de negocios, más bien entonces es acelerar esa empresa, es el aceleramiento empresarial. Eso es lo que se conocería como un emprendedurismo dinámico hoy en día. Ahora que usted nos hace referencia a esa historia, ¿verdad? El toro, como es el proverbio chino, muchas veces de las crisis surgen todas las oportunidades, o como dice nuestro dicho, el que los problemas son la madre de todos los inventos y todas las innovaciones.
es importante arrancar con la investigación para el emprendedor sobre las necesidades o los problemas que se quieren resolver como primer paso. Sí, Juan Carlos, precisamente por ahí está la clave del asunto, porque las personas tienen que primero tener una filosofía emprendedora que le permita esa chispa que llama uno, donde uno decida que existe un problema a investigar, comenzando inclusive de una forma muy empírica, aplicando el método científico, la observación y ahí en adelante lo que continúa, o ver alguna necesidad insatisfecha en la sociedad, en la comunidad que uno tiene, y eso mediante una buena iniciativa le sirve a las personas para generar una pequeña empresa bajo este concepto de emprendedurismo. Como usted aplicó un proverbio, sí, es cierto, la necesidad es la madre de todos los inventos, y también uno debe de darse cuenta, de conocerse uno mismo también, y darse cuenta si efectivamente uno va por buen camino o no. Aplicando un proverbio, hay un proverbio árabe que dice, si una persona te dice que sos un camello, no le des importancia. Si te lo dicen dos, mírate al espejo. Claro que sí. Ahora bien, innovación puede ser algo totalmente nuevo, pero también he leído por ahí que puede ser modificar o mejorar algo ya existente. Y aquí un gran tema que a veces nos atañe a todos los seres humanos y mucho a los latinos, que es un serio temor al cambio, ¿verdad? Estamos acostumbrados a tener lo que ya nos genera confort y a veces no buscamos mejorar esos procesos o esos equipos, y hay muchas historias, ¿verdad? Dicen que a los primeros que les ofrecieron los reloj digitales fueron a los suizos, que a la Kodak se le ofreció entrar en el mundo de las fotos digitales. Hoy todos, antes era dificilísimo tener una cámara, hoy todos la andamos en la bolsa del pantalón. Muchos cambios. Bueno, para usted y para mí pasamos de ver películas solo por televisión a cuando tuvimos los Betamax, el VH, alquilábamos los CDs en las ventas y los alquileres de películas, y hoy Netflix, para tocar el más innovador de todos, pues dejó atrás todo eso. Esas innovaciones de modificación son importantes también. Por supuesto que sí. Cuando hablamos de la parte de innovación desde la perspectiva empresarial, porque como ya te dije anteriormente, pues uno puede innovar socialmente y que eso no signifique ninguna utilidad para una organización, pero enfocándonos desde la perspectiva empresarial, la innovación es muy importante porque eso, por lo general, en las empresas, la innovación nace a través de grupos de personas, cosa contraria a lo que es la creatividad, que la creatividad más es una característica individual y principalmente lleva implícito casi que la tecnología. En cambio, la innovación, como repito, es parte de grupos donde se hacen, como se decía anteriormente, lluvia de ideas, y ahí van prosperando, agregándole valor a productos ya existentes o agregándole cosas nuevas a un servicio que ya se tenía, pero mejorándolo. Y para todo eso, lo importante es que el cliente lo perciba, que el cliente sienta que si va a pagar un poquito más por un producto que anteriormente le servía para 2 actividades y que ahora le sirve para 3 o más, entonces el cliente va a estar satisfecho en adquirirlo porque lo consideran eso una novedad, una innovación. Usted mencionó al principio de Conversando desde el Agro algo que me parece muy interesante, y es sobre innovación en los grupos sociales. Pertenezco a varias organizaciones de servicio comunitario y de conservación, y uno empieza hoy 2 cosas. Uno, a notar mayor competencia, ¿verdad? Antes éramos damas voluntarias, bomberos, Cruz Roja, Club de Leones, Scout, pero hoy es Asociación de Lucha contra el Cáncer, Asociación de Perros y Gatos Abandonados, asociación, o sea, primero proliferó una gran variedad, innovación en cuanto a los grupos,
pero es posible que estemos llegando a un punto donde también haya que innovar en la forma en que esos grupos se reúnen. Lo digo porque ya los jóvenes hoy son parte, pero ya no quieren esa reunión semanal o las reuniones son muy extensas. Creo que hay que hacer un trabajo importante también en la innovación de los grupos sociales. Lo importante de todo esto es que la persona siempre mantenga el interés en lo que hace y fomentar en ese sentido el espíritu de que lo que está haciendo la persona es importante para que llene o para que cumpla con objetivos personales, pero que a través de ese cumplimiento de objetivos personales también le sirva a la sociedad. Como bien lo decía usted, yo también, pues acá en Zona Norte recuerdo que en los años 80 también participé de algunos grupos sin ningún interés lucrativo. Me acuerdo, por ejemplo, de la Asociación para la Conservación de la Naturaleza, ASCONA. Yo fui socio fundador de acá. Ahorita pertenezco también a la Pastoral Social de Florencia, en la cual no solamente estamos haciendo estudios para detectar personas con niveles muy bajos de pobreza, sino que también le ayudo a las señoras que están a cargo de la Pastoral Social, en el tanto y cuanto hay pequeños grupos de personas que están con pequeños negocios, y en la medida de lo posible pues les ayudo a mejorar su condición de empresariedad mediante capacitaciones en ese sentido. Entonces yo creo que sí, que los grupos que no tienen fines lucrativos necesitan como un refrescamiento en su actuar para que precisamente logren ese objetivo. Y a pesar de que son grupos no lucrativos, también en la sociedad nuestra y en cualquier sociedad, básicamente hoy en día, pues también se han convertido en grupos de presión. Vemos, por ejemplo, grupos de ambientalistas, cuando se va a generar una represa en un lugar, y si efectivamente esa represa va a ir en detrimento del medio ambiente del lugar, pues son grupos que precisamente ejercen presión ante el gobierno y han logrado cambios muy importantes. Otro ejemplo es de las empresas atuneras, donde utilizaban las famosas redes de arrastre, que eran redes enormes que podían arrastrar mucha fauna marina, no solamente el atún, sino que ahí se llevaban delfines, tortugas, lo que sea. Y a un país como Estados Unidos, donde eso era uno de los principales compradores de atún, grupos ambientalistas y personas con alta conciencia del ambiente, al darse cuenta que precisamente ese atún que vive en su latita muy bonita y a precio accesible era pescado, y mediante el cual también se botaba al mar otros fauna marina que no interesaba, pues precisamente generaban boicot comercial a nuestro país, no compraban el atún. Entonces ejercen desde una perspectiva política una presión, y eso incide y trasciende las fronteras de más de un país. Esas percepciones sociales, ¿verdad?, que también se van moldeando y que van cambiando en el tiempo, van generando nuevas necesidades, y a esas nuevas necesidades tienen que venir los emprendedores y los innovadores a buscar técnicas. Ahorita que usted mencionaba esos casos del atún, y uno puede enumerar, por ejemplo, el caso de las pajillas con las tortugas y todos estos otros, son muy interesantes porque, por ejemplo, ver el impacto que tuvo estos Trash Challenge, donde mucho poder de convocatoria permitía que muchas personas se unieran a colectar basura y limpiar muchísimas zonas. Y eso tiene mucha relación con lo que usted acaba de decirme, de que lo más importante es que las personas que se asocian o se agrupan cumplan o vean ahí cumplir su interés sobre una meta que ellos se han propuesto, ¿verdad? Yo veo que los jóvenes, sobre todo, que tienen más conciencia ambiental, ellos se sienten muy bien al lograr metas que se van proponiendo en ese sentido. Sí, claro que sí. Inclusive aquí en la zona norte, ahora que usted habla del gran problema del plástico, hablando de las pajillas, aquí hay una emprendedora pero insigne, la hija de un amigo nuestro, creo, de don Bayardo. Esta muchacha ha generado pajillas precisamente que no es precisamente con plástico, precisamente porque tiene una alta conciencia ambiental, y ha sido muy emprendedora porque ha logrado montarse una pequeña empresita que poco a poco va creciendo,
y que va encaminada a lograr cosas grandes, no solamente tal vez con pajilla, sino con otros productos, con el fin de ir cambiando el plástico. No en balde, el gobierno municipal de San Carlos ya determinó, mediante su consejo, declarar el cantón como un cantón libre de plástico, creo que es para el próximo año. En ese sentido ya está oficializado el asunto y todas las empresas deben de cumplir con ese fin. San Carlos es un cantón muy emprendedor. Aquí hay personas que verdaderamente han hecho mucho, y sobre todo que San Carlos, y específicamente el lugar donde está sentado nuestro colegio agropecuario, yo diría que es una zona bendecida por Dios, porque es uno, creo que ya lo había manifestado en el programa pasado, es uno de los pocos, si no el único lugar en Costa Rica que tiene todos los niveles educativos. Y eso es muy importante, porque si bien es cierto que un educador no necesariamente debe tener 2 maestrías y 4 doctorados para emprender un buen negocio, y de hecho se ha demostrado, Zuckerberg, etcétera, que han hecho grandes empresas multimillonarias y no son personas con altos estudios académicos, pero sí el emprendedurismo es la base para inclusive generar un nuevo cambio social. ¿Es posible generarle a nuestros radioescuchas algunos tips para desarrollar el emprendedurismo? O sea, me imagino que un emprendedor debe ser una persona muy observadora, por lo que usted acaba de mencionar ahora. Bueno, empiezo a ver nuevas necesidades en la comunidad, en la sociedad, y entonces al observar esto puedo buscar una alternativa innovadora y emprendedora para poderlo lograr. Obviamente la investigación, porque va a tener que ver si en alguna otra parte del mundo hacen algo similar a lo que él está pensando. Pero es otra facultad del emprendedor la visión, o sea, debe ser visionario el emprendedor, de poder imaginarse la realidad futura como él la desea en un proyecto. Otra de las características de un emprendedor es que no es reactivo, sino es proactivo. Y la proactividad precisamente puede ser en muchos campos, es dar un paso adelante. En ese sentido, cuando, bueno, lo comenté y vos lo acabas de reafirmar, el hecho de la investigación, las personas no se deben de asustar en pensar de que necesitan ser muy estudiados para la investigación o para investigar en otras partes del mundo. Hoy sabemos que está la tecnología muy accesible a todos nosotros. En ese sentido uno puede averiguar muchas cosas, y si no, pues pueden acercarse a nuestro colegio o a las universidades que están acá en el cantón, y yo sé que están en la mejor disposición de colaborar. Pues sí, efectivamente lo que hay que tener es esa proactividad de ir un paso adelante, de observar, ser muy observador, y sobre todo tener esa capacidad de rodearse de personas que le ayuden a uno mucho, en no solamente que se conviertan en nuestros mentores, sino que sirvan de colaboradores para una futura empresa. Tips pueden ser estos, y también pienso que las personas se pueden acercar aquí a nuestro colegio, que con mucho gusto, si hay grupos adecuados, con algún número importante de personas, pues podemos incluso hasta conformar una pequeña capacitación para todas las personas. Así que los invitamos a que se acerquen al colegio y que hablen con usted, Juan Carlos, con don Miguel, nuestro director, y en ese sentido, pues podríamos ayudarles mucho en ese sentido. La última etapa supongo que debe ser la de concretar el proyecto. Y ahí la diferencia entre un soñador y un emprendedor. Muchos de nosotros probablemente han conversado con personas que tienen ideas magníficas. Y uno dice, ¿y por qué nunca las llevan a cabo? Y es que parece que ese paso entre el sueño y el emprendimiento es también muy importante, tener alguna capacidad especial, como lo decía usted ahora, la de nunca rendirse o la de ser perseverante, ¿verdad? Nuestro país todavía le falta en ese aspecto de dar ese paso. Si bien es cierto que tenemos un sistema de banca para desarrollo que dice que ayuda a las pequeñas y medianas empresas, pero lamentablemente aún queda debiendo, porque precisamente la semana pasada estuve
y como representante del colegio ante una actividad que hubo en el tecnológico patrocinada por Procomer, se llamaba Seed Stars, que era precisamente como un concurso donde se presentaron 15 proyectos emprendedores. Y de esos 15 proyectos emprendedores se premiaron 4. De esos 4, a cada uno de ellos, los patrocinadores que fueron coordinados por Procomer, les dio un premio de $2,000 a cada uno. Ellos van a una final nacional. Los que lleguen a la final nacional van a un concurso internacional, si mal no recuerdo va a ser en Holanda el próximo año, en la cual van a ir cerca de 50 o 60 países emergentes como los nuestros, y al ganador de ese concurso le van a dar para su emprendimiento $1,000,000. En ese sentido, ven ustedes que $1,000,000 ya es una cantidad nada despreciable. Pero volviendo al tema nacional, con respecto a la banca para desarrollo, todavía pienso que no es más que casi que lo que está brindando cualquier sistema de crédito, aunque la cuota puede ser una baja, el interés de los préstamos es ligeramente menor que para un préstamo de otra naturaleza, pero hace falta lo que se conoce como el capital de riesgo, en el cual a las personas, si tiene precisamente ese segundo paso que habla usted después del emprendimiento, es que realice un muy buen plan de negocios, y para eso también, como repito, acérquense acá a nuestro colegio, acá perfectamente, también les podemos ayudar en ese sentido. Con un buen plan de negocio, la persona va a un banco y le pueden facilitar dinero. Pero ¿qué pasa? La persona de crédito le dice, mire, don Juan Carlos, sí, usted nos presentó un plan de negocios perfecto, y el banco tiene para usted hasta 20 millones de colones para facilitárselos, con tasas muy razonables. Pero dígame una cosa, ¿y usted qué nos pone como aval, como garantía? No, mire, yo lo que tengo es mi plan de negocios. Ah, bueno, entonces, como dice el dicho, no nos llame, nosotros lo llamaremos. Y entonces ahí limitan esa posibilidad. Y difícilmente un emprendedor es una persona que tenga el dinero suficiente para sacar adelante su idea de negocios. Porque precisamente el capital que él tiene es ese capital intelectual, si lo queremos llamar de esa forma, su idea de negocios. Y hay que ayudarle a sacarlo adelante. Y precisamente en eso Costa Rica y el Sistema de Banca para Desarrollo tiene que dar ese paso hacia adelante para poder visualizar mejor este asunto y que las personas puedan pues tener acceso, no tal vez que le regalen la plata, porque no se trata de eso, sino que obviamente todo eso va a estar regulado por ciertas normas, pero que no necesariamente impliquen para el emprendedor o para un futuro microempresario una carga financiera que lo vaya a echar para atrás desde el primer momento. Sobre todo la importancia de ese capital de riesgo, capital semilla, ¿verdad? Que ya en otros países se da, y vemos hasta programas, ¿verdad? Como esto de estanque de tiburones, y donde lo vemos, es muy normal en otros países ceder un 25% de la empresa contra un ingreso de un capital que va a ser financieramente muy importante para la empresa, primero porque no da carga de intereses y carga financiera en ese sentido. Tal vez un mensaje final y abrir nuevamente las puertas del Colegio Agropecuario a aquellos que estén interesados en consultar o en recibir más información sobre algunos proyectos de innovación y de gestión empresarial. Quizás decirle a todas las personas que no se frustren si quieren llevar adelante algo, que si la primera vez fallan, no lo echen a la basura todo, sino que persistan en sus ideas innovadoras, que eso es lo importante, y que en la zona de San Carlos, en la región Huetar Norte, hay universidades, hay colegios como el nuestro, que están en la mejor disposición de poder ayudarles a todos ustedes. Nada más es de que se acerquen, de que nos presenten sus inquietudes, de que nos presenten sus sueños, para ver de qué forma les podemos ayudar a que se hagan una realidad, no solamente para mejorar su calidad de vida, sino que eso pues obviamente va a repercutir en una mejor calidad de vida para toda la región. Y porque definitivamente este cantón tiene un potencial enorme de un crecimiento no solo económico, sino un crecimiento que genere equidad, ¿verdad? Lo hemos mencionado muchísimas veces. Creo que este cantón necesita dar ese paso
dar ese paso adicional a hacer transformación de mucho de lo que hoy ya producimos. Muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos esta mañana en nuestro programa Conversando desde el Agro. A todos ustedes que nos acompañaron este sábado, darles las gracias en su programa. Con el auspicio del Colegio Agropecuario de San Carlos y desde su radio, Radio Santa Clara. Los esperamos el próximo sábado al ser las 10 de la mañana. Que tengan un feliz fin de semana. Vamos a conversar, vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el Agro, una revista de actualidad sobre temas del desarrollo rural, auspiciado por el Colegio Agropecuario y producido por el ingeniero Juan Carlos Corrales y el profesor Keylor Gutiérrez. Vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el Agro.